Hola, bienvenido una semana más al programa institucional Baeza Hoy. Ya saben, un programa que patrocina el excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Baeza y que concretamente en esta ocasión va a hablar, como lo hacemos mensualmente, de un tema de interés para la ciudadanía. Estamos en el Servicio Local de Protección Civil del Ayuntamiento y vamos a adentrarnos a conocer un poco más cómo funciona la Brigada de Primera Intervención. Para ello, bueno, pues nos acompaña una de las personas, uno de los componentes de esta brigada, Antonio Manuel Araque Muñoz, y con él también el concejal delegado del área de seguridad ciudadana, que es Rodrigo Checa Lorite. Bienvenidos ambos a este programa en el que vamos a dar a la ciudadanía información sobre muchas cuestiones que quizás deberíamos conocer y que no conocemos, pero en principio vamos a saber qué es la Brigada de Primera Intervención, concejal. La Brigada de Primera Intervención es una brigada, como bien dice su nombre, que está dispuesta para ser la primera en llegar a aquellos sitios donde, por desgracia, haya algún tipo de accidente o imprevisto y tengan que prestar los servicios que necesitan y para los que están formados. Está compuesta por 7 miembros, 7 trabajadores del Ayuntamiento de Baeza y desde hace aproximadamente 14 años se dedican de forma voluntaria a prestar aquellos servicios que la ciudadanía necesita en caso de emergencia. Son los primeros en llegar a los sitios donde haya ocurrido algún tipo de imprevisto y, como digo, están desde hace 14 años dispuestos desde siempre a colaborar de esa manera con todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Bueno, me imagino que los servicios que han tenido hacen gran cantidad de servicios al año, salida, para, bueno, pues llegar, eso, los primeros al sitio donde se les necesita, están cerca y por lo tanto la capacidad de respuesta es rápida. ¿Qué tipo de servicios, qué cantidad de servicios hacen y con qué recursos cuenta esta brigada? Hombre, el número de servicios es incalculable porque verdaderamente están dispuestos a todo. Lo mismo un incendio que un achique de agua. Son los primeros, como digo, en prestarse a hacer ese tipo de trabajo. Cuentan con una serie de material que ahora veréis, que se ha ido adaptando y adquiriendo durante los últimos años para que verdaderamente puedan realizar su función en las mejores condiciones posibles y lo más importante es resaltar desde mi punto de vista el esfuerzo y el coraje y las ganas que le ponen trabajadores del ayuntamiento a prestar un servicio extraordinario a lo que viene siendo su puesto de trabajo. Bueno, estamos hablando de gente que, bueno, pues tradicionalmente muchas de las caras de ellos son conocidas por la ciudadanía, gente que ha participado en muchísimas tareas de voluntariado a lo largo de toda su historia vital y que, bueno, están pues siempre prestos y dispuestos a ayudar en lo que haga falta. Esta gente, ¿cómo este servicio, cómo se cubre, esta brigada, cómo se paga, de dónde sale este presupuesto y cuál es? Mira, ellos se componen en dos turnos de servicio, están trabajando, como digo, hay 7 personas, hay dos grupos de 3 personas que están semanalmente dispuestos y de alguna manera previstos por si hay algún tipo de incidencia y lo que reciben a cambio es una gratificación económica. Una gratificación económica que, dicho sea de paso, no es ninguna barbaridad en cuanto a cantidad, pero sí es cierto que de alguna manera viene a paliar un poco pues el esfuerzo que, por desgracia, llegado el momento, tengan que llegar a atender. Como digo, lo más importante no es ni siquiera la cantidad económica que reciban, sino, efectivamente, porque es algo simbólico, pero sí el esfuerzo, el cariño y la dedicación que le ponen de forma voluntaria, repito, a algo que perfectamente podían declinar en otros servicios provinciales o locales. Pero, por ejemplo. Efectivamente. Bueno, estamos hablando de una gratificación, pero estamos hablando de una gratificación también social de la sociedad baezana porque la capacidad de respuesta, ya lo decimos, es importante e inmediata y sobre todo los resultados están a la vista en muchísimas cuestiones que todos hemos podido valorar, tanto en Baeza como en los propios anejos baezanos. Queremos profundizar, queremos adentrarnos en esta brigada de primera intervención y lo vamos a hacer con una de las personas que lleva desde el principio, desde que arrancó esta brigada, lleva trabajando en ella, una persona muy vinculada durante, bueno, pues toda su historia vital, como decíamos, a la protección civil de la ciudad. Antonio Manuel Araque Muñoz, no estamos aquí precisamente en esta habitación donde se ubican todos estos aparatos que tienen mucho que ver con el 112 y que, con permiso del concejal, me voy a poner en medio,
con el 112 y que, bueno, muchas veces hemos hablado sobre este servicio, Antonio, pero exactamente qué es el 112 y cómo funciona, porque muchos nos pensamos, llamamos al 112, en esta habitacioncita nos cogen el teléfono, nos mandan a los servicios, pero así no es exactamente. No, no es así. Efectivamente, el 112 en Andalucía tiene 2 centros regionales, uno que está en Sevilla y otro está en Málaga. Si la emergencia en este caso ocurre en Baeza, las 4 provincias que atiende el servicio regional de Málaga, Baeza, en la provincia de Jaén, en la parte oriental es Jaén, Granada, Málaga y Almería. Entonces la recepción de esa llamada pasa directamente a Málaga. Málaga, a través del terminal nuestro, si la emergencia es en Baeza, y a través de los servicios provinciales, lo que hacemos es que recibimos esa emergencia y empezamos a movilizar. Es decir, nosotros lo que recibimos es la información de lo que está ocurriendo, y una cosa buena que tiene el 112 es que él sí que puede movilizar a todos los recursos. En este caso, por ejemplo, hace poco en Málaga, que ha habido emergencias por inclemencia meteorológica, donde, bueno, por saturación de llamadas y demás, tuvieron una emergencia en Baeza, automáticamente la persona afectada en la emergencia en Baeza trasladan la llamada a Sevilla. Y Sevilla, en este caso, es la que gestionaría la emergencia que se está produciendo a través de Jaén y a través nuestro. Es decir, nosotros no recepcionamos llamadas. Nosotros sí que podemos hacer, antes eran pedidos, ahora son demandas. Hacemos una demanda o una incidencia, informamos de lo que está ocurriendo y desde el 112 movilizan a los servicios que tienen que intervenir. Eso es mucho. Pues mire, puede ser los que hagan falta en cada momento. Normalmente, ¿qué pasa? Muchas veces cuando hay llamadas a otros teléfonos de emergencia, es decir, el teléfono de emergencia 112 es un teléfono europeo, además se crea con el pensamiento de que los ciudadanos no tengan el cacao mental de 088 bomberos, 091 Guardia Civil, 061 servicios sanitarios. Entonces lo que se crea es un número de emergencia único para que en cualquier necesidad por emergencia este servicio, en este caso del 112, pueda movilizar los demás recursos. No digo que los demás sean malos, lo único inconveniente que tienen los otros números de teléfono es que en caso de necesidad avisamos un número de emergencia de los que he dicho, y ellos tienen necesidad de movilizar otros recursos y no tienen esa posibilidad. Entonces el 112 sí que tiene esa posibilidad de contactar, movilizar cualquier recurso, porque los tienen integrados. Últimamente estuve en una reunión en el 112 en Jaén, y de los últimos servicios que se van a integrar en Andalucía va a ser Cruz Roja, es decir, que Cruz Roja se va a integrar también. Entonces ya no solamente puede movilizar el 112 a los que habitualmente bomberos o policía, guardia civil, sino también va a poder movilizar, se van incrementando los servicios y recursos que se van integrando en el 112. Estupendo. Pues yo me gustaría que nos fuéramos justo donde están los recursos de esta brigada, donde están los vehículos, donde están los extintores, donde está todo esto que es en el depósito aquí, donde está Protección Civil, el servicio local y donde está la policía, para que todo el mundo la policía municipal, para que todo el mundo, policía local, para que todo el mundo se ubique y que continuemos hablando, porque enseguida vamos a hablar de algo tan importante como son los planes de autoprotección y demás, que llevamos hablando de ellos muchísimo tiempo. No es el primer programa que hacemos sobre ello en centros escolares, que empezaron hace ya muchos años, y a partir de ahí vamos a arrancar y vamos a conocer cómo funciona esta brigada, si os parece. Muy bien. Bueno, pues nos hemos trasladado ya, como ven, estamos aquí en el depósito, en la parte de atrás, lo que es la cochera grande que hay en la parte de atrás de donde está el Servicio Local de Protección Civil. Bueno, y nos encontramos delante de uno de los vehículos de la Brigada de Primera Intervención, pero como decíamos, yo quiero que hablemos de algo de lo que se viene hablando hace muchísimo tiempo, que lo conocemos, porque además se ha tratado en muchos centros escolares, en los colegios, los planes de autoprotección, en los que se lleva trabajando, pues yo qué sé, la friolera de muchísimos años. Muchísimos años, hombre, exactamente no te sabré decir, pero decirte que fuimos pioneros en Andalucía en realizar los primeros planes de autoprotección. Había una serie de consejos editados tanto por la Junta como por el Estado para realizar esos planes. Los colegios, los propios centros tenían
porque le obligaban a los planes de centro a tener algo hecho, pero bueno, decidimos desde el servicio pues empezar a trabajar con ellos para elaborar los planes de emergencia. Fue tal la incidencia que, si no recuerdo mal, los primeros planes de autoprotección que se hicieron desde el servicio, desde el ayuntamiento, vino a entregarlo la delegada, no sé si fue la delegada de Educación o la delegada del Gobierno, no recuerdo. A raíz de estos primeros planes de autoprotección escolar, la Junta de Andalucía también se sensibilizó con el tema, y ya con técnicos de protección civil de la Junta empezaron a editar y a realizar los planes ya a nivel andaluz. Es verdad de que hoy en día ya tenemos el decreto, un real decreto que lo regula todo para la elaboración de esos planes, que es la norma básica de autoprotección, que bueno, que establece que aquellos edificios o instalaciones que pueden tener alguna situación de emergencia, pues tienen la obligación de hacerlo. Y además sacaron una adenda a ese real decreto que incluso los ayuntamientos, aquellos planes que no están previstos, los establecimientos que no están previstos que tengan esos planes, el ayuntamiento también podría decirle que hiciera por situación de riesgo y demás. Mira, pues este centro no dice que no tiene que tener el plan, pero yo como ayuntamiento quiero que se haga. Es decir, colaboraría con los servicios de protección civil y entonces, pues ya te digo, es una satisfacción. Un plan de emergencia, un plan de autoprotección, en general no es un documento importante, porque lo que hace es un grupo de personas, formarlas para que estén preparadas para el caso de emergencia, hacer un análisis de los riesgos, en este caso de los centros escolares, los riesgos propios y externos que tiene en su centro, y establecer unos protocolos de actuación para que en caso de emergencia minimizarlo. Por eso se le está dando formación de incendios, formación del 112 y formación de cómo se evacúa. Y además en esos planes está previsto, porque digamos que el rango de implantación es tal de que está previsto de la implantación en planes de ámbito superior. En este caso sería el plan de emergencia municipal. Aquí, que yo sepa, la única vez que se tuvo que activar el plan de emergencia municipal fue por una intoxicación de las redes de agua, que además se constituyó el comité asesor in situ en la zona. Y ya te digo, llevamos muchos años, los colegios, gracias a Dios, están muy sensibilizados con el tema, y hoy en día podemos decir que nuestros colegios, tanto los profesores de los institutos y los docentes que hay en los colegios, ante una emergencia estamos seguros que sacarían a los niños y niñas de los colegios sin ningún problema. Bueno, y así se ha puesto de manifiesto en los simulacros que se han realizado. Se han realizado simulacros, yo recuerdo de hace también muchos años uno realmente espectacular que se hizo en la Escuela de Arte, realmente espectacular, en los que evidentemente quedó de manifiesto de verdad que estos planes pues funcionan. Sí, es que bueno, ese plan, lo que digo, está para el plan de autoprotección escolar. Por un incendio, el director del centro activa su plan, pero como no tiene recursos suficientes para poder minimizar o atender esa emergencia, lo que hacen es que llaman al alcalde, se simula que llama al alcalde, se activa el plan de emergencia municipal, y el plan de emergencia municipal, con los recursos ya, policía, brigada de primera intervención, bomberos, sanitarios, todos los grupos que tienen que venir, acuden al centro para atender esa emergencia. Entonces, eso sirve para no solamente para el plan de autoprotección, para ejercitarlos como tienen que funcionar, sino todos los grupos operativos que intervienen, también un ejercicio para ver en qué grado de formación tiene pues la coordinación y el atender esa emergencia. Bueno, es muy importante también esos simulacros, que son prácticas, pero además muy realistas. Hablamos de los planes de autoprotección, pero en un municipio, dentro de lo que es el plan de emergencia, el plan municipal, hay más planes. Bueno, Baeza, además, tengo que decir, como trabajador del servicio de protección civil, que es una ciudad que hoy en día casi todos los centros municipales tienen su plan de autoprotección, igual que se hace con los centros docentes, hacemos con los distintos centros. El ayuntamiento, todos los edificios de servicios sociales, residencias de ancianos, casa coberta y ocupacional, todo lo que tiene que ver la Plaza de los Toros, muchos centros, tiene que estar en torno a 15, 16 centros los que tenemos ya nuestro plan de autoprotección. Tenemos nuestro plan de emergencia municipal, que además se adaptó porque hubo una revisión del plan territorial de emergencia de Andalucía. Entonces nosotros, con nuestro plan de emergencia, tiene que atender a lo que establece el plan andaluz como plan director, y en caso de activación lo que hacemos aquí se activa el plan de emergencia municipal, y el plan de emergencia regional a nivel de la provincia de Jaén también se activa. Luego tenemos planes que no son nuestros, pero que sí que lo atendemos,
pues por ejemplo el cepuente de la empresa del Puente del Obispo, que va, bueno, eso va por una directrices básica del plan químico, que con su plan de emergencia exterior. Tenemos planes que nos entregan pues de la laguna, del centro de salud, incluso la catedral. Aquí cuando se hace lo del miserere de la catedral, en base a los criterios, aforo y demás, pues la evacuación y demás, se trabaja con ese plan y se establece el dispositivo, porque claro, son momentos de que hay un máximo de aforo que hay que cumplir, y en caso de que hubiera una emergencia, por cualquier motivo, terremoto, amenaza de bomba y demás, pues que los recursos humanos que allí tienen que intervenir sepan perfectamente cómo funcionan para sacarlos. De hecho, yo alguna vez ha habido incluso incidentes sanitarios que ha habido que evacuar a personas y la gente pues ni se ha enterado. Estaban en su miserere, estaban atendiendo y evacuar a personas y no se ha enterado. Es decir, que Baeza hoy en día en ese tema está muy, muy avanzada. Y además llevamos muchísimos años estándolo, es verdad, y se ha trabajado mucho desde el principio en ello. Estamos haciendo este programa por muchísimas razones. La primera de ellas, dar información a la ciudadanía sobre cómo funciona el tema, pero es verdad, y lo hablábamos con el concejal, que en este tiempo, en invierno, con el frío, se hace especialmente importante hablar de la brigada de primera intervención, porque obviamente hay problemas de intoxicación por CO2, por esos braseros de Ziquín. ¿Quién no ha visto también, bueno, pues esos contenedores que salen ardiendo, pues porque realmente pues no se apagan antes de tirar pues las obras del Ziquín, de los braseros, de los palos, de lo que cada uno echa, que no lo echa en condiciones, evidentemente. Queremos sensibilizar, concienciar y sobre todo explicar, informar a la ciudadanía sobre todos estos temas tan importantes que en muchísimas ocasiones pueden salvar la vida, si llega el caso de muchas personas. Entonces yo quisiera que habláramos de esos peligros que hay y, bueno, antes de llegar a ello, una cosa muy importante, porque si nosotros tenemos un incendio en casa, por ejemplo, no son habituales, afortunadamente, en esta ciudad, que haya muchos, pero algunos, a verlos, haylos. Entonces, bueno. Llevamos un invierno que, aunque no llueve lo que nos gustaría aquí en Baeza, sí que llevamos un invierno muy crudo. Y la verdad que en Andalucía, estamos viendo en las noticias, pues muchos incidentes o accidentes de incendios, de personas que se intoxican con monóxido. Entonces nosotros, ya voy a aprovechar para que este medio, Canal 9, pues sirva como un medio de formación, información y de prevención. Por eso los servicios de los parques de bomberos son SEPEIS. SEPEIS significa Servicio de Prevención e Extinción de Incendios. Nosotros no nos llamamos SEPEIS, pero sí que desde el Servicio de Protección Civil lo que nos dedicamos mucho también es a la prevención. Yo, cuando estamos dando la formación, una de las cosas que le pregunto mucho a mayores o a niños, a niñas o profesores es: ¿tenéis algún extintor en casa? Y la verdad que son muy poca gente que tiene un extintor. Al margen de eso, hay mucha gente que sí que lo tiene en los centros de trabajo y demás. La triste realidad es que no sabemos cómo funcionan, cuál es el extintor que sirve para qué, cuál debemos utilizar ni cómo hacerlo. Vamos a ver, normalmente los extintores en viviendas, ya en los bloques de pisos por normativa, tienen que tenerlo en cada descanso. Y efectivamente, muchas veces hay gente que tiene el extintor, unos porque lo obliga a la normativa, otros porque lo han comprado y realmente no saben cómo tiene que funcionar. Ahí tenemos uno que, si queréis, nos acercamos, y le explico. Y lo vemos sobre la marcha porque vamos. Y le explico a la gente, vamos a ver. ¿Hay dos tipos de extintores? No, ¿o tres, o cuatro? Hay extintores de polvo, hay extintores de CO2, hay extintores de agua, hay extintores de espuma, es decir, Pero el mecanismo de funcionamiento es el mismo. Bueno, el mecanismo básicamente funciona igual. Lo que pasa es que en este caso, vamos a hablar de que normalmente tenemos en casa o en viviendas, que es el de polvo. Yo particularmente en mi casa yo tengo uno de polvo y uno de CO2. Pero bueno, el polvo es más eficaz, que por eso incluso los técnicos cuando tienen que hacer un proyecto hablan de siempre porque su eficacia es mucho más sólido en una vivienda que otro tipo de extintor. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, primero, antes de coger el extintor, mirar la flecha verde que está, ¿ves la flecha? El manómetro. Lleva un manómetro aquí, el manómetro no puede verlo a cámara, arriba. No bueno, si queréis, yo lo cojo el extintor. Sí, exacto, vamos, mucho mejor. El manómetro está aquí. Tiene que estar en situación verde. Entonces, yo muchas veces... Es verdad, tiene dos rojos a los lados y efectivamente, el verde en medio. Más o menos el verde siempre más hacia la derecha, que esté más bien sobrecargado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar de que está perfectamente cargado. Esto hemos dicho que lleva dentro polvo, fosfato sódico amónico y un gas que se llama nitrógeno, que es lo que presuriza
el agente extintor para que salga por un tubito que lleva dentro y al final, cuando apretamos aquí, salga por la boca. Para que nos entendamos, lo que le da presión y hace que la presión haga... Pero ¿qué pasa? De que si nos metemos en una situación real de un incendio en mi casa y tenemos el extintor, la verdad es que nos ponemos nerviosos. Entonces, cuando yo cojo el extintor, ni miro eso, y además cojo el extintor, ¿sabes? Y cuando tengo que quitarle, lo primero que tengo que quitarle la anilla, ¿ves cómo está la anilla? ¿Cómo está? Sí. Está suelta, ¿no? La ves, ¿no? Bien, pues yo cuando cojo el extintor, como lo que está ardiendo es mi casa y me pongo nervioso y lo que quiero es apagar pronto el fuego, si tengo el extintor, ¿ves cómo está la anilla? No puede. No puedo. Bien, entonces, hemos dicho que esto lleva unos polvos. Lo primero que hay que hacer, estamos hablando de personas mayores, es agitarlo un poquito. Si yo le pongo los oídos, incluso se... Yo lo que me pregunto es, ¿eso pesa mucho como para agitarlo así? Bueno, este puede pesar 8 o 9 kilos. Puede pesar. No te creas que todo el mundo tiene fuerza para hacer lo que tú estás haciendo, ¿eh? Para que no ocurra lo que estamos... Lo puedes mover más abajo y ya está. Sí, para que no... Normalmente también hay gente que le da unos golpes. Vale, pero para que no ocurra, porque lo que está ardiendo es mío y me duele, pues muchas veces yo cuando doy la formación digo... Hombre, te duele y te da miedo de que a alguno de los tuyos le pase algo. Ya, pero cuando está ardiendo algo que no es tuyo, ni tienes preocupación por los tuyos, la gente se relaja. Pero entonces, ¿qué pasa? Que coge el extintor, hemos dicho que está suelta la anilla, pero yo cojo el extintor con tal fuerza de que no está la anilla suelta. Entonces, hemos dicho que la maniobra, primero vemos manómetro, quito la anilla, agito el extintor y si el incendio suponemos que está a unos 3 metros, antes de acercarme al incendio lo que hago es un disparo de prueba. Aprieto y hago un disparo de prueba. Aquí no lo vamos a disparar. No, evidentemente. Y una vez que yo ya sé que este extintor está correcto para enfrentarme a ese conato de incendio, me acerco a él. Ten en cuenta que esto puede durar apretado a tope unos 20 segundos. Entonces, en un conato de incendio, 20 segundos puede apagarlo. Si es más, aunque tenga extintor, nuestro consejo es que te abandones tu casa, cierres puertas y ventanas, muy importante, y que llames al 112. Eso es básicamente pues una de las formaciones e informaciones. Ahora creo que tenemos formación con casi 200 profesores y maestros, aproximadamente, o un poco más, que le vamos a dar, porque damos la información y la formación, pero ahora vamos a darle práctica de cómo funciona el extintor, porque ya te digo, a veces tenemos esta herramienta que es la más básica y no sabemos cómo utilizarla. Bueno, antes de que vayamos al tema de formación y demás, yo, antes de abandonar completamente el tema de los planes de autoprotección, de los planes especiales, de los planes que tiene el Ayuntamiento para proteger a la ciudad y en sus eventos, yo sé que hay un operativo en el que la Brigada de Primera Intervención, hay operativos en los que siempre están también pendientes, atentos. Hablo de eventos pues de carácter especial, como pueden ser, pues ponía, por ejemplo, un concierto, un macroconcierto, acaba de pasar Navidad, por ejemplo, una cabalgata de Reyes y demás. ¿Esos planes están ahí, prestos, dispuestos y todo el mundo pendiente y se ponen en marcha? Bueno, los planes sí que sí que tenemos un plan de autoprotección de cabalgata de Reyes, sí que tenemos un plan de autoprotección para los fuegos artificiales. Se hizo también un plan de autoprotección porque hubo algún evento en el campo de fútbol, algún evento además con carácter social, que vinieron profesionales, no recuerdo, y hubo que hacer un plan de autoprotección para el campo de fútbol porque iba a haber más personas de las que se prevé en cualquier acto normal. Entonces, pues sí que están los planes y, bueno, no sé, vamos, me supongo que sí. Es que eso ya quien tiene que poner en marcha son otras personas que no soy yo. Vale, perfecto. Bueno, pues ya está. Luego le preguntamos a ellos cómo funciona este tema, porque es importante que también la gente sepa cuando está en esos eventos, cuando está, claro, que está protegida, que en caso de cualquier historia, pues que va a haber gente allí que le responda. Vamos, el último plan de emergencia que tuvimos aquí, pero fue una empresa de Córdoba la que lo remitió a los servicios técnicos de ayuntamiento y los servicios técnicos de ayuntamiento nos remitieron a nosotros, fue el concierto que hubo, el último concierto aquí en Baeza. Dover no me recuerdo el grupo que hubo. Entonces, ahí sí que estaban, que fue aquí en la antigua estación de autobuses, hubo una explanada, en la explanada que hay, y sí que está previsto, y además sé que se puso en marcha porque la persona encargada, la conozco yo, que era un guardia de seguridad de Linares, y sí que estuve, iba yo pasando a mi madre, le pregunté,
y vi que las normas que pedían para ese concierto sí que estaban cumpliéndose allí. Es decir, entiendo de que cuando hay, lo que decía antes, cuando hay una masificación de personas en determinados lugares... Hablamos, por ejemplo, de la cabalgata, que hay muchísimos críos, que los críos no son tan controlables como la gente. Bueno, hay previsto, es decir, la Federación Andaluza, por ejemplo, de Municipios y Provincias, a raíz de un accidente que hubo en Málaga con un atropello de un chaval, pues hubo una circular para todos los ayuntamientos que ya aconsejaban de que se elaboraran esos planes de autoprotección para la cabalgata de Reyes. Y tengo que decirte que no solamente a nivel de Baeza, aquí en este servicio fuimos pioneros pues a nivel casi nacional de esos planes de autoprotección de ese tipo. En eventos de ese tipo. Bueno, me comentaba, hablábamos de los planes de autoprotección escolares y hablábamos de que el profesorado está preparado, de que el alumnado está preparado y demás. Hace poquito veíamos que estaba ahí dando también charlas, conferencias, formación, en definitiva, a los centros escolares. Es una formación que soléis dar, que dais continuamente y que se ofrece, bueno, pues a sectores de la sociedad baezana que evidentemente es bastante mejor estar preparado. Sí, bueno, nosotros ya te digo, desde que se elaboraron los primeros planes de autoprotección, bueno, pues a través de la Concejalía de Educación y a través del Servicio Local de Protección Civil, esa formación se hace. Lo que sí se procura es que se hace, creo, en los quintos en colegios y no sé si es en primero o en segundo de eso, para que no coincida en los colegios, y evidentemente luego a asociaciones o a profesorado también se le va dando formación al respecto. Es decir, no solamente tiene que dar ahí. Es decir, yo lo que muchas veces les digo a los chavales y a los profesores, que cuando damos esa formación, pues el vehículo de traslado hacia sus padres y demás en determinadas acciones a seguir en sus viviendas son ellos. Pues igual que hoy vosotros estáis haciendo un ejercicio de formación divulgativa, un ejercicio para la gente que es importante. Esto seguramente que muchas personas, de las que vean cuando vean el programa, dirán, oye, pues yo no sabía cómo funciona, o realmente lo del 1-2 que hemos visto. Pues mucha gente, hay cosas que realmente las tiene y no saben cómo funcionan. Yo otro consejo doy por el tema de incendios. Vamos a profundizar, pero esto hemos dicho que puede costar unos 30 euros, pero es que detectores de humo o detectores de monóxido de carbono son aparatos que pueden costar 15 euros y estamos hablando que salvan vidas. Es decir, que cogemos... Un aparatito, coloca en tu casa y que te alerta si hay... Claro, es decir... hay elementos que cuestan tan poco y la gente, bueno, pues compran móviles que dicen, yo no sé, dicen que cuestan 1.000 euros, hay televisores que cuestan más y no se dan cuenta de los elementos, tan poco dinero, lo que pueden evitar en sus casas. Entonces, pues ya digo, quiero que sea un programa que para que sensibilice a la gente y Baeza, con la ayuda de nuestros baezanos y baezanas, pues cada vez sea más segura y evitemos, bueno, pues todos los riesgos, sobre todo en incendios, que hoy es lo que estamos hablando, en su vivienda. Y por desgracia, muerte. Es decir, yo esta Navidad he vivido con un cuñado mío, además, que tuvo una intoxicación de monóxido de carbono y otro accidente que he tenido, bueno, de una caldera, es decir, que tiene 2 percances familiares y entonces muchas veces cuando hablamos de riesgos, la gente pues, dice, no, a mí no me va a pasar, yo estoy... Y todo, el riesgo existe, el riesgo cero no existe y todos estamos en la vida y en algún momento de nuestra vida puede que no ocurra. Entonces lo que tratamos es de minimizar lo que hace un plan de emergencia. Mira, un plan de emergencia o un plan de operación lo que hace es poner orden en los desórdenes. Un plan de emergencia no hace si hay una inundación, un plan de emergencia por inundaciones no hace que no haya inundaciones. Un plan de emergencia lo que hace es estudiar ese riesgo y prevé los protocolos, las actuaciones para que la Administración con sus servicios dé respuesta rápidamente a los ciudadanos para que la situación vuelva a la normalidad lo antes posible. Si no hay plan de emergencia que diga... No puede evitar un incendio cuando ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que tratamos es en esos planes de que estén los protocolos establecidos para minimizar, dar servicio lo más rápido posible a los afectados y volver a situación de normalidad lo antes posible. Hablaba de intoxicaciones por CO2, hablaba de intoxicaciones por... de eso hay que se oye hablar y mucho también y sobre todo en este tiempo con esos braseros, con eso... ¿Cómo se puede evitar algo así? ¿Hay medidas que pueda tomar la gente en su casa para evitar intoxicarse? Mira, vivimos no en Baeza, vivimos en la provincia de Jaén y Jaén tradicionalmente pues es una zona donde hay muchas casas que lo que se conoce como braseros de picón, braseros de cisco, son los elementos, incluso bueno en época de aceituna, personal que vienen a trabajar, que meten grupos de estrógenos o empiezan a echar humo. Tengo que deciros que
el gas, el CO es un gas incoloro inodoro, es decir, no tiene olor, no tiene olor, es decir, no te das cuenta. Entonces, eso se conoce en el ámbito, se conoce como el gas asesino. ¿Por qué? Porque empieza a darte como sueño, empieza a dormirte y cuando te quieres dar cuenta, ya digo, lo he vivido en Navidad con un familiar, cuando te quieres dar cuenta, si llega a tiempo salva la vida y si no llega a tiempo pues muere. Eso, ¿qué es lo que te hace en el cuerpo? El monóxido de carbono lo que te hace en el cuerpo es que este gas es más afín que el oxígeno. Nosotros cuando respiramos a través de la hemoglobina, pues lo que hace es que trasladamos el oxígeno pues a todo el cuerpo, músculos, sangre y demás. Entonces, es más afín, el monóxido de carbono es más afín a la hemoglobina, con lo cual el transportar el veneno a nuestro cuerpo le es más fácil que transportar el oxígeno. Entonces, si para ello es más fácil, ¿sabes? Eso se llama intoxicación por carboxihemoglobina, que se llama. Y es venenoso. Temas que tenemos que tener en cuenta en nuestras casas, muy simples. Pues mirad que las llamas de los braseros, la llama del calentador, las llamas de donde guisan con gas, sea una llama azul, una llama rica, una combustión limpia que esté rica en oxígeno. Cuando la llama de eso, de lo que estamos hablando, de otras situaciones, calderas y tal, son llamas amarillas, quiere decir de que está habiendo una combustión mala. Ya estamos produciendo este gas venenoso, este gas mortal. Fíjate que en la Segunda Guerra Mundial, para gasear los alemanes a los judíos en los campos de concentración, bueno, pues utilizaban, quemaban carbón y canalizaban esto que salía para gasear a los judíos. Es decir, imagínate, es un gas mortal, un gas asesino que se le conoce. Entonces, hay temas como los detectores que he dicho y hay temas tan simples como mirar la llama de que sea una llama azul. Es muy simple. Luego, si puedes tener una ventilación. La ventilación es sobre todo, porque claro, muchas veces tenemos ventilaciones en la cocina, tenemos ventilaciones, y como hace mucho frío, bueno, pues hay gente que o le ponen un papel, o le ponen un cartón y la tapan. Las ventilaciones no están por gusto, igual que las ventilaciones de gas butano, cuando las ponemos abajo, no están por gusto, o ahora el gas natural que se ponen arriba, tampoco están por gusto. Hay que respetar toda esa serie de seguridades que tenemos en nuestra vivienda, para que podamos vivir en un lugar seguro. Es los consejos que desde aquí podemos dar. Bueno, si te pareciera que vamos a descansar unos minutillos, nos vamos a publicidad, porque yo quiero que hablemos pues de otras cuestiones, como cómo podemos estar más seguros en nuestra casa y cómo evitar todas estas cuestiones. Muy bien. Bueno, concejal, aquí estamos, delante de otro de los vehículos. La primera parte la hacíamos delante del camión más grande, luego el otro vehículo que tiene la brigada de primera intervención del Ayuntamiento de Baeza, estamos aquí con él, son de los recursos que hablábamos, pero bueno, pues yo quería hablar también con Rodrigo Checa sobre esa formación que se está dando en los centros escolares y que me imagino tanto profesorado como alumnado como las propias AMPA pues estarán satisfechas porque está, bueno, pues está enseñando, está formando a los chavales, a las chavalas, al futuro de esta sociedad. Bueno, creemos que sí, que verdaderamente de alguna manera se le está sacando partido y rendimiento a esa formación que se está dando desde el Ayuntamiento a los diferentes centros educativos de la ciudad. Y entendemos que es algo que tenemos que seguir manteniendo en el tiempo, porque los niños y las niñas deben de ser conscientes de los peligros que existen, porque como bien ha dicho antes Antonio Araque, parece que a nosotros nunca nos va a pasar nada, pero por desgracia el riesgo cero, como también ha dicho él, existe. El riesgo cero, perdón, no existe. Entonces es importante que los niños y niñas de nuestra ciudad vayan cogiendo conciencia de qué pueden hacer ellos en caso de emergencia. Y lógicamente contamos siempre con el apoyo del profesorado y desde aquí quisiera aprovechar la ocasión para agradecer el esfuerzo que vienen haciendo los miembros de la Brigada de Primera Intervención y lógicamente agradecer también la buena acogida que tienen todos estos cursos de formación. La verdad que sí, porque la gente sale muy satisfecha, los chavales, las chavalas, además, que mantener a gente de esas edades pendiente de una charla durante bastante rato, que dura y demás, también ellos se preocupan de hacerla amena para trasladársela a esta gente, pero es importante y están todos y todas pendientes con la boca abierta interesándose por el tema. Sí, yo creo que es algo para ellos muy llamativo y que verdaderamente despierta en ellos unos intereses que desconocían anteriormente. Entonces, como digo, aunque de alguna manera a priori pueda parecer algo pesado, por decirlo de forma coloquial, es cierto que acaba despertando en ellos curiosidades que luego hacen por donde para que la formación verdaderamente alcance su objetivo.
La verdad que es muy importante. Ahora que, como decíamos, está formado. Si te vienes por aquí, seguimos hablando también. No. y ahora volvemos otra vez con el concejal. Muy importante esta formación que dais, y entre ella me imagino que estará lo que hablábamos anteriormente. Ese cómo abordar los peligros, cómo prevenir situaciones de riesgo y, en caso de que se produzcan, cómo abordarlas en el hogar. ¿Qué hacer y cuáles son los peligros que muchas veces desconocemos a los que nos enfrentamos en nuestra casa? Bueno, pues precisamente uno de los temas que tratamos cuando damos formación o información a asociaciones es eso, los riesgos que tenemos en el hogar. Pero antes permíteme que te diga, ya que estamos hablando de concejales de chavales, permíteme que te diga que ayer o anteayer a nivel nacional salió un niño que hizo una llamada al 112 de Madrid. Además, yo creo que la ha visto todo el mundo. Bien, pues nosotros hacemos como una simulación, evidentemente el 112, ha habido veces que sí que hemos trabajado con ellos, hacemos una simulación de una llamada telefónica y les formamos cómo tienen que hacer y qué es lo que tienen que decir. Es decir, son 3 cosas muy básicas: quién es, cómo te llamas, qué está ocurriendo y de dónde está ocurriendo, y alguna referencia cercana a esta. Y la verdad que el 112... a nivel nacional, a nivel andaluz, el capital humano que tienen en sus centros de atención es impresionante, porque es que además ellos hacen un seguimiento de cualquier emergencia, y en este caso vi al operador que había atendido a Madrid y sentía una satisfacción enorme de ver... El operador es que era un psicólogo, vamos, porque es que es increíble. Sí, no, es que, pero se siente muy satisfecho, claro, ellos también tienen su corazoncito, y cuando la resolución de la emergencia pues no es buena, como en el caso de Madrid, pues ellos también se sienten mal. Entonces, ya te digo, el capital humano que tenemos aquí en la brigada y el capital humano que tienen todos los servicios de emergencia, eso es un tema que hay que valorarlo y agradecerle la atención. Es un trabajo vocacional sin duda. Bueno, sí, te gusta. Yo llevo en esto, de una forma o de otra, llevo 30 años en esto, es decir, y me gusta y todavía sigo. Es decir, que yo ahora mismo, por ejemplo, estoy inmerso en una formación, es decir, yo estoy inmerso en cualificaciones profesionales del Ministerio de Educación y Ciencia, de una distinción de incendios y salvamento. Ahora te voy a preguntar por la formación al final, de dónde aprendéis todas estas cosas y demás, pero primero... A ver, nosotros muchas veces somos unos inconscientes y unas inconscientes en nuestra casa y no sabemos a qué peligros nos enfrentamos. Y hay, y más de los que nos pensamos. Bueno, en principio ya hemos dicho que cómo funciona el extintor. Si tenemos el extintor en casa y tenemos un conato de incendio, pues con ese extintor, si sabemos utilizarlo, que ya lo he explicado cómo funciona, pues atenderlo. En caso de que eso no ocurra, pues hay que cerrar siempre puertas y ventanas. ¿Con qué hay que tener cuidado, por ejemplo, en una sala de estar? En una sala de estar, pues tenemos normalmente pues, el brasero, el televisor, el ordenador, el cargador del móvil, ¿cierto? Entonces, normalmente esos enchufes, para que no se vean porque afean mucho en la habitación, pues lo que hacemos es que todos estos aparatos los tenemos conectados a un distribuidor de corriente escondido para que no se vea, y está escondido normalmente detrás de cortinas. Entonces, que muchas veces cuando hablan de cortocircuitos, no es que sean cortocircuitos. Lo que ocurre es que por sobrecarga, sí, no empiezan a calentarse, pierden su eficacia de la resistencia que tiene que tener al fuego, empiezan a calentarse y empiezan a arder. Es evidente que cuando ya se juntan las fases producen cortocircuitos. Bueno, entonces no es recomendable tener, bueno, pues esos distribuidores de corriente, lo que llamamos las alargaderas, los alargadores, donde se ponen varios enchufes, detrás de las cortinas, nunca. Nunca, es decir, vamos, los alargadores, ya te digo, tienen que ser en consonancia con lo que el enchufe está preparado para soportar. Si yo entiendo que puedas poner un distribuidor para 2 cosas, pero no sobrecargarlo. Es decir, ¿por qué? Pues porque empiezan a arder y... Sabemos que tiene 7 enchufes, nada de nada. Eso nada, es decir, eso estamos hablando de que puede ser un enchufe, a lo mejor puede ser de 10, 15 amperes con mucho, y hay gente que consumen bastante más. Entonces, esa es una de las causas de incendios en nuestros salones. Eso muchísimas personas no lo sabían, y es importante remarcarlo. No se puede saturar un mismo enchufe. O sea, una de las recomendaciones que hacemos cuando damos esta formación es esa. Luego, otras, por ejemplo, en la cocina, por ejemplo. En la cocina, y además son situaciones que vivimos anualmente mucho. Como decía, aquí en Baeza, pues hay muchas veces que las calefacciones, las estufas de leña, no limpian las chimeneas. Entonces las chimeneas van produciendo hollín, y entonces ¿qué pasa? Que cuando arden producen además un ruido estrepitoso, enorme, y las personas que hay se asustan, ven salir una llamara por la chimenea. Entonces el mantenimiento de la chimenea. En la cocina, seguimos en la cocina, pues por ejemplo el tema de la bombona de gas.
mirar la fecha de caducidad de las gomas que no la miran. Es decir, esas gomas se pican y si no hay mantenimiento por parte de la empresa, que además tienen contrato para que se le revisen esas instalaciones, pues si no es así, pues coger y cambiar esas bombonas. Coger lo que hemos dicho, las ventilaciones, no taparlas. Es decir, estamos hablando, es decir, cuando se plancha, es decir, en la propia casa. Hoy ya, yo no vendo extintores ni vendo extintores, pero hoy ya han sacado braseros antiincendios. Así que sí que doy nuevamente consejo de aquí, porque muchas veces hay niños pequeños en casa que jugando lo echan al brasero, o un pañuelo que se cae, o una faldilla de la mesa que... Entonces, todos esos pequeños detalles, lo que decíamos antes, que creemos que nunca va a pasar nada, un incendio se desarrolla en muy poco tiempo. Si hace poco hemos pasado la Navidad y había muchos incendios pues de pinos de Navidad, esos son de fibra y eso pues incluso en contacto con las propias lámparas es rapidísimo, no, es que si viera vídeos que tenemos nosotros es impresionante. Entonces, ningún servicio de extinción de incendios, por muy rápido que sea, está en 5 minutos en la vivienda de nadie. Entonces, en 5 minutos un incendio se desarrolla de tal forma de que, bueno, ya con un extintor, que ya los propios servicios de extinción de incendios ya le costaría extinguir. Más cosas. Gente fumadora. Bueno, eso es muy normal, es otra de las cosas que ocurren. Es decir, hay gente, bueno, que le gusta fumarse después de cenar o después de comer y además echan sus siestecillas en el sofá y por la noche ya no te digo nada, por la noche cogen, algunos tienen en la mesita de noche su cenicero y ponen porque tienen su televisión y se quedan fumando su cigarro, el cigarro se cae en este caso, si cae en el salón de nuestra casa puede provocar el incendio o en la cama, o incluso hay personas mayores que también, bueno, yo no se lo recomiendo, las mantas térmicas, ha habido incendios en geriátricos, bueno, porque esas mantas térmicas, por defecto, por cualquier, han salido ardiendo y han ardido. Es decir, ayer tuvimos simulacros de evacuación y de confinamiento de la residencia y todas estas cosas desde el Servicio de Protección Civil, pues procuramos informar a los trabajadores de esos centros para que de alguna forma estén siempre preparados por si ocurren este tipo de siniestros. Bueno, cuestiones. Incendios en espacios reducidos, como pueden ser despensas, como pueden ser garajes, como pueden ser trasteros. ¿Qué tenemos ahí que prevenir? Hay principalmente, lo que tenemos que tener cuidado es sobre todo con los temas que emanen gases. Es decir, muchas veces si tenemos guardados elementos, productos de limpieza, productos que son tóxicos, ¿me entiendes? Entonces, esos productos existen que tenemos primero en alto y luego que estén separados de cualquier fuente de calor. ¿Alto por qué? Porque normalmente en las casas, pues incluso, ¿qué te digo yo? Incluso cuando estamos guisando en la cocina, pues yo tengo ya una nieta que llegará el momento que vaya a la casa y bueno, sin darte cuenta, pues muchas veces deja el mango de la sartén fuera, todas esas cosas, o los productos de limpieza, o los productos los deja abajo del armario, incluso puede producir intoxicaciones, porque además son colores llamativos, son colores que a los niños les llaman atención, y luego son dos cosas muy simples, es poner el mango de lo que estamos guisando, ponerlo hacia adentro, y que esos elementos que pueden producir un riesgo, en vez de que estén en el armarito abajo, estar arriba. Y en las cocheras, pues igual, hay gente, ya digo, vivimos en Baeza, y ¿quién no tiene en su cochera una garrafa de gasoil, una garrafa? Aquí hemos ido de incendios que han estado manipulando gasolina, no se ha dado cuenta, la ha pegado sin darse cuenta, una patada a la gasolina, ha salido ardiendo la cochera. Es decir, ya te digo, esos productos que pueden producir riesgos, tener mucho cuidado a la hora de su almacenamiento y a la hora de que estén donde no haya fuentes de calor. Es decir, una gasolina, además, esto lo verán, es decir, yo también me dedico al campo, esto lo verán muy a menudo cuando dejan la garrafa de gasolina y le da el sol. Empiezan la garrafa a inflarse, es decir, que ya está emanando gas y llega un momento que puede producir una inflamación. Entonces, procurar que esos elementos estén bien cerrados, estén en lugares frescos, estén en lugares aireados, para que no ocurran percances de este tipo. Bueno, evitarlos, prevenir, como dice, sí, ¿no? como dice el propio Servicio de Protección Civil, pero en caso de que ocurra, ya sabemos, extintor. Y si no podemos con el extintor, salirnos rápidamente y cerrar puertas y ventanas antes. Pero ¿cómo evacuar a nuestros familiares en esos momentos de nervios, estar pendientes de cerrar las puertas y ventanas? Difícil, ¿no? Bueno, hay una cosa que nosotros cuando damos la formación le informamos a la gente y es lo siguiente: si hay personas que son, bueno, por la edad, yo por ejemplo, mi madre ahora mismo
tiene dificultades para andar, muchas, menea por la casa, pero está encamada. En esos casos así, si el incendio no se ha producido donde la ubicación que ellas tienen, preferentemente dejar cerrada la puerta. Si tenemos, es que vamos, yo te estoy hablando de incendios, si tenemos un fuego, un inicio, en su fase inicial del incendio y podemos extinguirlo, extinguimos. Si no, pues hay que coger y rápidamente llamar 112. Es decir, que eso, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora desde el Servicio de Protección Civil? Con el servicio, por ejemplo, todos los centros sociales, residencia de ancianos, casa hogar, taller ocupacional, estamos poniendo el parking, que todo esto que estoy diciendo tiene sus planes de autoprotección. Lo que estamos haciendo es instalando unos aparatos, unos llamadores que en caso, igual que una alarma de robo, o en caso de que haya un incendio a deshora, claro, en el parking a las 2 de la mañana incendio y cuando nos enteramos o se entera la gente, sí, salta la alarma de incendio y tal, pero no se entera nadie. Las sirenas están dentro, entonces van a hacer con ese llamado una llamada a una central receptora de alarma que saben que ese centro lo que está conectado es por un incendio y movilizarán a los recursos pertinentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la residencia de ancianos, por la noche si hay 2 o 3 personas, imagínate sacar, no sé qué población tiene la residencia, 60, 70 o 80 residentes. Es decir, ya harto hace la muchacha en empezar, o los que hayan trabajando, empezar a evacuar gente, sino que además tiene que coger la cinturilla, apagar el fuego y se ve solo. Es decir, entonces, ¿qué pasa? De que salta la alarma y además ya van a saber ellos que va a haber recursos que van a asistir rápidamente a ese incendio. Importante, estamos en nuestras casas o al lado del parking o de la residencia, una vivienda, un edificio cercano, hay un incendio y queremos ayudar. ¿Cuál es el modo de actuar? Y que lo hagamos bien, que nos sirvamos, vamos, para estorbar entre otras cosas. Vamos, en principio, si hay, lo que digo, un conato de incendio y somos vecinos de alguien y podemos y tenemos los conocimientos para ayudarle, bueno, pues simplemente si hay extintores, y si no, bueno, con mantas húmedas se puede empezar a extinguir incendios. Importante es cuando hay incidentes de este tipo, o cualquier emergencia, es el rumor. Es decir, hacemos mucho cuando vamos a un siniestro, no estoy hablando ya de incendios, de cualquier emergencia, y si somos vecinos, pues no empezar a rumorear. Es que estaba haciendo, es que no estaba haciendo, es que ha pasado por esto o ha pasado por lo otro, empezar a sacar rumores, porque los rumores hacen daño. Es decir, si queremos ayudar y colaborar, en principio, si están fuera está todo bien, tranquilizarlo, claro, cuando nos duele el siniestro, pero en principio decir, mira, voy a colaborar contigo y voy a llamar 112 y tranquilo, y apoyarlo y ayudarle un poco psicológicamente en que van a venir pronto a ayudarte, no te preocupes y demás. Y si tenemos herramientas y para poder asistir a esa emergencia, pues ayudarle y ya está. Hay que ver, concejal, que gente, algunas veces no nos damos cuenta, gente más preparada tenemos para echar una mano en esta sociedad baezana, la nuestra, de la que estamos tratando, gente muy, muy preparada, con muchos conocimientos sobre el tema y dispuestos a ayudar a todo el mundo. Efectivamente, muy preparada y muy implicada, porque hacen falta las dos cosas, para que verdaderamente luego un servicio como el de primera intervención dé la respuesta que los ciudadanos nos demandan en caso de que haya algún tipo de imprevisto o de suceso que nadie quiere. Estamos hablando de gente que incluso en un incendio grande, antes de que lleguen los bomberos que se les requiera, son los que van a estar ahí al pie del cañón. Efectivamente, así hay, por desgracia lo hemos vivido en algunas que otras ocasiones y son ellos los que han echado coraje para que se pueda solucionar el problema lo antes posible. No ha habido incidentes muy graves en nuestra ciudad en los últimos años, ¿verdad? No, aparte de unos incendios más destacados, que además fueron prácticamente consecutivos, por lo general no suele haber nada que sea fuera de lo normal. Bueno, me imagino que satisfecho desde el Ayuntamiento con la labor que realiza esta familia. Por supuesto, satisfechos y lógicamente apoyando siempre esa labor. Bueno, yo quería preguntarle a Araque de todas estas intervenciones que habéis hecho de los últimos años, de las más destacadas, ¿habrá habido algunos momentos que para ti han sido pues las mejores actuaciones, que recuerdes con más cariño por algún detalle, por alguna cuestión, y otra que haya sido la más dura, de las peores? ¿Qué nos puede decir al respecto ahora? Bueno, pues han sido varias, porque ya te digo que yo llevo ya en esto de una forma o de otra, llevo casi 30 años. Tengo un premio que me lo dieron a mí, pero efectivamente no era para mí, era para el grupo de personas. Hubo un accidente de unos trabajadores que estaban forrando un aljibe de poliéster. Cayeron, yo fui el que entré a rescatarlos, junto con 2 policías locales además. Y bueno, esto no se trata de que yo, porque hoy esté hablando, sea el que me tengo que llevar la gloria. Me bajé a un pozo también a rescatar a una persona. Es decir, últimamente, hace poco tiempo, estuvimos en un rescate
policía, bomberos, servicios sanitarios, nosotros. Y además era un amigo mío y nosotros no somos de piedra, nosotros tenemos nuestro corazón. Entonces no se trata de yo porque esté hablando hoy, aquí se trata de que hay un capital humano en emergencia en general, llámese servicios de seguridad, llámese servicios de extinción de incendios y salvamento, llámese voluntarios, que están ahí y que bueno, ya te digo, me marcaron, ha habido temas que me marcaron, el día que yo me bajé al pozo a rescatar a esta persona, yo me bajé, pero bajaba con la seguridad de que arriba tenía muchos compañeros de policía, de brigada, de servicios sanitarios, que ante cualquier emergencia yo estaba abajo, pero sabía que había gente pendiente de mí. Había un incendio donde no ha quedado más remedio que entrar y meterme debajo de mi traje contra incendio, metérmelo y sacar porque quería tirarse. Un traje que además pesa lo suyo, que yo le decía ahora que dice ahora que pesa un montón y es un traje que además hay que ponérselo precisamente con el casco que lleváis, que os ponéis en esa situación, hay que ponérselo en esa situación. Sí, claro, nosotros cuando recibimos normalmente la llamada de policía local, lo que hacen es informarnos de la incidencia de la emergencia. Si la emergencia, por ejemplo, es que están andiendo pastos, contenedores, una emergencia exterior, tenemos un traje que es, digamos, de exteriores, que vamos con nuestros cascos y además. Luego, si el incendio ya son interiores, llevamos otro traje que llama más protecciones y además llevamos nuestros cascos, nuestras linternas, tenemos cámaras térmicas y el equipo, normalmente el ERA que se llama, equipo de respiración autónoma a presión positiva. Si nosotros cuando vamos a una intervención en interior podemos perfectamente llevar alrededor de 20-25 kilos a la espalda. Además, con un riesgo enorme porque las botellas están casi a 200 bares y son bombas lo que llamamos en la espalda puesta, es decir, pero que sí, porque entre la calor que podemos estar, cuando hay un incendio interior se puede poner la cosa a 400 grados, está interviniendo allí dentro con el equipo y demás. Yo ha habido situaciones que he estado conjuntamente con bomberos de Úbeda, en situaciones donde, me he chupado 2 botellas de aire y desfallecí un poquito e incluso los vecinos me han tenido que dar chocolate o atenderme los servicios sanitarios porque estamos preparados más o menos físicamente, pero los de Rambo son en las películas. Y qué apañar la gente dando chocolate y dando. Oye, los pastos lo han nombrado, el tema de los pastos y los incendios y demás. Muy importante también tener cuidado cuando llega el calor y demás, que tienen que estar los solares y demás en perfecto estado. Sí, nosotros desde el Servicio de Protección Civil, pues lo que procuramos es que esos solares que están cercados pues estén lo más limpios posible. Ahora yo paseo casi todas las tardes, paseo por la muralla y hay unos agentes que se llaman ovejas que están haciendo una labor importante, que están limpiándolo todo. No, te digo la verdad, en la sierra, además de los cortafuegos. Pero como pasa todavía, pero que además en la muralla hay muchísimos solares que hay y demás, es que tenemos además aquí ovejas que hay una labor, como dice, unos agentes que son impresionantes, concejal. Sí, además no necesitan gratificación ninguna. Nada. Bueno, están contentos comiendo. Su gratificación es comer. Bueno, pues pasado por la muralla, ahora vivo un estudio arqueológico, porque el año pasado, casi todos los años, en el cerro donde ahora se celebran los fuegos artificiales, pues están haciendo su estudio arqueológico, lo han perimetrado por seguridad con vallas y una de las cosas precisamente que se las tengo que decir al responsable del servicio de protección es que se ponga en contacto con el concejal correspondiente para que hable con las personas, el pastor, que hable con el pastor, a ver si incluso dejándole la llave, mete a esos ayudantes que tenemos nosotros y que allí pastoreen y deje la hierba bajita. Es decir, no hay ninguna tontería. No, que va. Y todo el mundo contento, las abejas contentas, los rebaños contentos y la ciudadanía contenta y el Servicio de Protección Civil de intervención y el concejal encantado de la vida. A menos veces nos llame, pues bastante mejor. Sí, es bastante buena señal. Yo decía, Antonio, que es muy importante saber, le comentaba al concejal, que gente más preparada, pero claro, vosotros no nacéis enseñados, evidentemente. Nacéis, eso sí, con esa predisposición que sí que tenéis, que se va haciendo también con los años, esa predisposición a ayudar, pero la formación hay que adquirirla. Bueno, principalmente los miembros de la brigada, primero por la propia Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía, que establece que tienen que ser funcionarios o trabajadores públicos los que tienen que formar parte de esta brigada. Luego, unas nociones mínimas básicas, hay dentro de la brigada personas que tienen el curso nivel 1 de Protección Civil, en lo cual se da tema de contención de incendios. Luego hay personas que han hecho algún curso de formación. Pero yo en mi caso, es decir, que sí es evidente que estamos siempre en continuo perfeccionamiento y formación, pero yo en mi caso, por ejemplo, pues no en esto, en otras muchas cosas, porque me ha gustado muchísimo siempre, he sido un autodidacta. Es decir, yo ahora mismo estoy inmerso en
como decía antes, que no me ha dejado terminar, gracias también, tengo que de antemano, y no sé si le molestará, gracias a un compañero de trabajo que se llama Baldomero Rodríguez, que seguro que en Baeza lo conoce muchísima gente, que hace ya un año pues empezamos con estas cualificaciones. Yo estoy ahora mismo pendiente, ya te digo, del Ministerio de Educación, con la cualificación profesional de extinción de incendios y salvamento, y otra de incendios y mantenimiento de elementos contra incendios. Es decir, yo aquí en el servicio pues llevo lo que son alarmas contra incendios, revisión de vías, revisión de grupos de incendios, todo lo que tiene que ver con incendios. Entonces, esas cualificaciones profesionales, ha habido primero unos procesos formativos que tienen que estar homologados para llegar a estos pasos, y si no pasa nada, bueno, no pasa nada, no, el día 19 a las 3:30 tengo que ir a Córdoba, que es donde me han citado, para empezar a verificar toda esta formación que yo tengo para recibir esas cualificaciones. Es decir, ya digo, hace nada he terminado un curso de la FAM de incendios en el trabajo, ¿sabes? Es decir, que no paro. Muchas veces mi hijo dice, pero bueno, papá, ya con 57 años que tienes, y ten en cuenta una cosa, en incendios, y además si este programa lo escuchan bomberos, en incendios, cuando hablamos de incendios, nunca un incendio es lo mismo. Nunca se presenta lo mismo, nunca son los combustibles lo mismo, nunca son las condiciones del incendio lo mismo. Es decir, hay que ver y leer el incendio, porque en casi todos los libros que yo tengo de bomberos de formación, dice que los bomberos, por desgracia, aprenden a base de muertos. Es decir, estamos viendo lo de Australia, que hay muchísimos bomberos forestales que están falleciendo. Es decir, entonces, cuando nosotros vamos a un siniestro de este tipo, tenemos que ser ligeros, pero a la vez tenemos que tener tranquilidad, porque nos estamos enfrentando cada vez a un enemigo que se presenta de forma diferente. Además, un enemigo voraz que no distingue. Concejal, muchísimas gracias por esta visita. Yo creo que programas como estos a la ciudadanía le vienen de maravilla para aprender, y evidentemente aquí está esta familia, que está este grupo de personas que trabajan para que nos sintamos muchísimo más seguros en la ciudad de Baeza, pero este tipo de programas viene muy bien. Es importante informar de estas cosas. Bueno, es importante porque de alguna manera trasladamos al resto de la sociedad los esfuerzos que se vienen desarrollando desde el ayuntamiento y los esfuerzos que vienen desarrollando algunos trabajadores en concreto, como en este caso, por el bienestar de todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Un esfuerzo importante, porque son recursos que hay que poner a disposición, pues claro, estos camiones, y que aunque lo que ellos cobran es una gratificación meramente simbólica, porque es vocacional, es su vocación, son gente altruista, que trabaja altruistamente, pero hay que hacer un esfuerzo, desde luego, desde el propio consistorio, y ya sabemos que los esfuerzos van en presupuesto, van en dinero, que se trata de priorizar, pero la seguridad es muy importante para la ciudadanía. Así es una de las prioridades que tiene este ayuntamiento, que ha tenido siempre y que debe de mantener en un futuro. Estupendo, pues Antonio Manuel Araque Muñoz, muchísimas gracias por habernos hecho, bueno, pues esta ronda de, yo diría que iba a decir de formación absolutamente. Esta va a ser la primera de otras muchas que hagamos, y que vamos a centrar, a ver si podemos hacer monográficos y demás con temas de extintores, porque yo creo que estas cuestiones son importantísimas, son fundamentales, son básicas para que la gente no solamente pueda prevenir, sino además afrontar en caso de que, y ojalá que no, tuvieran que hacer frente a cualquier circunstancia, incidente adverso. Sí, yo voy a aprovechar esta invitación porque, mira, nosotros tenemos mucha información que puede salir aquí en nuestra televisión local, pues a nivel de anuncios, que son recomendaciones infinitas. Es decir, y esta semana la vamos a dedicar, pues cuando son la época de las piscinas, o cuando vamos a la playa, cuando vamos a la sierra, cuando vamos a decir, o específicamente en nuestra casa. Y entonces, pues como un anuncio más que se inserta, pues eso yo ya no sé yo cómo iría con el tema. Eso además es información a la ciudadanía, y eso. Y sobre todo una cosa importante también, hombre, sobre todo por mis compañeros, decir que me ha tocado a mí venir aquí, pero lo que digo, que el valor humano de esta brigada de intervención son las personas que la conformamos, porque cuando vamos al siniestro somos uno. Es decir, el valor humano de este grupo de 7 personas, que son igual de valientes, igual de y con la misma capacidad de trabajo y demás. Quizás le ha tocado a Antonio Manuel Araque porque es el que más tiempo lleva también, y sobre todo porque además es el más valiente para ponerse delante de una cámara. Bueno, es que me ha tocado, hombre, me hubiera gustado que hubiera habido también algún miembro más de mis compañeros aquí, pero bueno, me ha tocado. En otra ocasión le tocará a otro también, vamos.
Bueno, pues créeme que yo con algunos lo he intentado, pero no. Hombre, pues si la has intentado con alguno, tienes que hablar con ese alguno para que la próxima entrevista pues sea también con él. Es decir que... Pues ese alguno concretamente, como toda Baeza lo sabe, nos vamos mi hermano lo ha intentado, pero me ha dicho, dice, las cámaras a Antonio se le da bastante mejor que a mí. Bueno, pues ya está. Muchísimas gracias de verdad por la labor que estáis haciendo fundamentalmente y también por este ratito en el que seguro a las personas que están en su casa les sirve para aprender muchas cosas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.